Como veis, no estoy solo en el panel, así que os invito a que se presenten. Si le das. Sí, ahí. Si le das una. Ahí. Perfecto, como veis somos un panel diverso, así que por favor utilizad formas genéricas para referirnos a nosotros. Dicho esto, vamos a pasar con la presentación de cada una de las cámaras. Esta final va a ser grabada y además hay público. Entonces, tenéis derecho tanto a consentir público como a consentir la grabación o a no consentirlo. Este derecho también es revocable, es decir, si de repente al principio consentís, podéis después decirme, van a decir que no consentís público porque se molestan dentro del discurso y automáticamente se tendría que ir el público, ¿vale? En vuestro discurso. Y al igual que con el tema de la grabación, ¿vale? Dicho esto, en nota de gobierno tenemos a... ¿Y consentís? Ambos. En primera posición, en baja de gobierno, perfecto. Ok, dicho esto, por un poco de logística, el micro que tenéis ahí, ¿vale? Está también grabando el tema, sobre todo el tema de los POIs, ¿vale? Pues si podemos ir pasándolo de lado a lado, si no, si hay cualquier problema, no os preocupéis, que eso se va... Vean cómo es, si se puede, si no se puede, pues no pasa nada. Dicho esto, el atril es ese, así que cuando quieras te escuchamos. Hola, vale, sí se me escucha. Vamos a reproducir, ¿vale? Así que por favor, el punto silencio, es decir, pero por favor, el público silencio durante los discursos. ¿Qué? Vale. Claro, que baje el micrófono ya para que se escuche. Vale. No, prefiero voy a apagar el micro seguramente. La cosa es que vamos a llevar el tiempo con The Beekeeper, ¿vale? Por favor, y sobre todo el público silencio. Y durante los discursos no levantaros ni salir de la sala para evitar también distracciones. También hay que ser un poco considerados como una persona discursista. Cuando quieras, te escuchamos. Vale, bueno, antes que nada... Uy. Vale, ahora, antes que nada me gustaría agradecer muchísimo y dedicar este discurso a mis formadores Carmen Puente y Nacho Finollar, a mi dupla Jimena, porque sin ella no estaría aquí, y además a todos los amigos que hemos hecho aquí, toda la gente con la que hemos hablado, especialmente a Eloísa y a Marta, que son las primeras con las que hablamos, y bueno, al Club de Debate de la ONU y a toda la gente que nos está apoyando desde Murcia. Vale, ahora sí, empiezo mi discurso. Venga, 1, 2 y 3. Vale, primero que nada hay que establecer la métrica de este debate. ¿Quién gana este debate? Este debate lo demuestra, este debate lo gana el mundo que demuestre que en su mundo hay más justicia, más calidad de esta justicia, más optimización de esta justicia y además que las personas se van a sentir más seguras, tanto con las que integran este sistema de justicia como la sociedad a la que afecta la justicia directa e indirectamente. Voy a empezar caracterizando el sistema jurídico, sobre todo de Estados Unidos, que viene del anglosajón. El sistema jurídico de Estados Unidos está integrado por, primero, los jueces. Estos jueces, normalmente, sobre todo en las altas esferas de los jueces, como vemos en todas las noticias, no suelen ser elegidos por oposiciones como en España, sino que muchas veces estos jueces tienen mucho cargo político. Aparte de esto, ellos tienen un ámbito más amplio de discrecionalidad a la hora de modelar las sentencias, de cómo hacen... de modelar las sentencias, de qué penas poner, sobre todo porque se basa en el precedente. El precedente es lo que han dicho los anteriores jueces, que esto es muy importante porque lo que hayan hecho los anteriores jueces es una cosa vinculante para los propios jueces que están sentando sentencias. Entonces, además es muy importante que Estados Unidos está dividido en estados, que tienen la competencia sobre justicia, es decir, que no es lo mismo cometer un delito
situado en Nueva York que en Tennessee. Vale, aparte de esto, es muy importante caracterizar una narrativa que está afectando muchísimo cada vez más en Estados Unidos, que es la narrativa del lawfare, la narrativa de que los jueces son muy arbitrarios, muy discrecionales y que cada vez se están moderando más hacia un lado y que ello mismo conlleva a que tomen decisiones judiciales que no son seguras, y entonces esto puede conllevar a que la gente se sienta más insegura, más alejada de la justicia, que vaya a denunciar menos los delitos por un mecanismo que te voy a explicar ahora mismo. Oposición en este debate tiene dos cargas de la prueba. Uno, demostrar por qué en su mundo va a haber un criterio más claro y uniforme, que en gobierno te vamos a demostrar, sobre todo alta de gobierno, porque en mi cámara, con lo que vamos a decir, y además cómo se eliminan en su mundo estas narrativas del lawfare, que en nuestro mundo sí se eliminarían porque tendríamos un criterio más claro y uniforme. Y ahora voy a empezar con los argumentos, que van a ser tres. Uno, te vamos a explicar por qué tenemos un criterio más claro y uniforme en nuestro mundo. Dos, te vamos a explicar por qué se van a eliminar las narrativas del lawfare. Y tres, te vamos a explicar por qué se van a optimizar estos servicios de justicia. Primero que nada, la moción no dice en ningún momento que no sea... que no haya necesidad alguna de que no sea excluyente, de que siga habiendo jueces que revisen estas sentencias hechas por esta inteligencia artificial. Entonces, lo que podemos optar con esto, debido a que la inteligencia artificial es más objetiva, es una máquina, no tiene sentimientos, no es irracional. Entonces, lo que podemos demostrar con esto es que va a seguir un criterio más claro y más uniforme conforme a la legislación y el precedente, y que se van a eliminar estos fallos humanos, aunque luego, si este 10% de fallos, asumimos esa carga, que puede haber un 10% de probabilidad de error, pero este error puede ser mitigado perfectamente por los jueces que después revisen las sentencias. Entonces, esto nos conlleva a demostrar esta primera carga de que vamos a tener un criterio más claro y más uniforme en nuestro mundo, y que esto va a conllevar a, primero, más seguridad más seguridad jurídica, es decir, más seguridad de las personas que están denunciando o las personas que han sido denunciadas, a tener una sentencia más justa, a incluso denunciar los delitos que muchas veces no se denuncian porque dicen, vale, es que el juez no va a hacer absolutamente nada respecto a esto, que es a lo que voy a mi segundo punto, a la eliminación de la narrativa del lawfare. La eliminación de esta narrativa del lawfare, el problema que tiene esta narrativa es, primero que nada, el problema que os he presentado antes de la gente que no va a denunciar porque no confía en la justicia, y dos, los propios jueces que generan un rechazo hacia un tipo de ideología, sobre todo ahora mismo la que tiende más hacia la izquierda estadounidense, entonces, la que tiene más a la izquierda estadounidense, como los jueces son personas, van a poder generar incluso un sesgo, entonces van a tener unas sentencias incluso de peor calidad. Y esto es muy importante, porque a lo que conlleva con la inteligencia artificial es que, como las personas entenderían que habría un criterio más claro y uniforme por toda la narrativa y por todos los mecanismos que te he explicado antes de la inteligencia artificial, y de que es una máquina y de que lo va a hacer más objetivamente porque no tiene sesgos, entonces a lo que te va a conllevar esto es a que estas narrativas del lawfare no desaparezcan. A lo mejor asumimos la carga de que no desaparecen, pero sí que incluso pueden disminuir considerablemente. Y aparte, esto beneficia a los jueces no solo en esto, sino que también en que pueda haber una optimización de los servicios de justicia, porque el juez tarda tiempo en hacer las cosas, porque es una mente, entonces es un ser humano, entonces puede tardar más tiempo en hacer las cosas que una inteligencia artificial que te va a decir las cosas al segundo. Entonces, solo la mera revisión de estas sentencias y de estas cosas que disponga la inteligencia artificial, a lo mejor no va a conllevar va a ser menos tiempo que lo que tardaría un juez en propiamente hacer la sentencia y revisar la misma, porque los jueces suelen revisar sus sentencias porque es lo más lógico, por si acaso se han equivocado, han cometido una falta de ortografía, o incluso han puesto la pena mal porque es error humano, y los jueces asumen esa carga de que son humanos y tienen errores. Entonces, punto para la baja. ¿Quiere adelantarme el caso? Vale, alta. Vale, es tramposo un cuadro que traéis, porque la propia InfoSlide te dice que este sistema va a sustituir a los jueces. Entonces, ¿cómo lidiáis con que el logaritmo será lo que haga las decisiones judiciales y no jueces? Y sobre todo, ¿cuál es vuestro modelo para implementarlo? Nuestro modelo para implementarlo es... el modelo para implementarlo... madre mía, venga, a ver. El modelo para implementarlo te lo traerá Jimena ahora. Y entonces... vale, continúo. Entonces, lo que te estamos demostrando desde alta de gobierno es que vamos a tener un criterio más claro y más uniforme, que estos daños
Incluso si sustituyera completamente a los jueces y no lo pudieran ver los letrados o las personas que trabajan en el cuerpo judicial o los propios, porque el sistema judicial no solo se integra de jueces, sino que también se integra de muchísimas más personas. Entonces, esto lo podrían revisar otras personas, lo podrían revisar los propios jueces que no... esta medida además se implementaría de una forma bastante... Vale, ahí me estoy ligando. Venga, vale. Entonces, lo que te estamos demostrando desde alta de gobierno es que van a seguir un criterio más claro y uniforme, lo que responde a una de las cargas más importantes de la moción, eliminaría la narrativa del lawfare que afecta muchísimo tanto a la sociedad como a los jueces en sí, y además que se optimizarán los servicios de justicia. Y por esto, alta de gobierno gana el debate. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora llamamos a la persona líder de oposición. Cuando quieras te escuchamos. Vale, antes de empezar mi discurso, unas pequeñas declaratorias y así encima me acostumbro al micro, que a mí esto se me está haciendo raro. Vale, en primer lugar, a la URJC, porque es que es literalmente el mejor club en el que puedo estar, no puedo estar más contenta de estar aquí y además es que creo que somos todas unas personas maravillosas y es un placer poder compartir esta etapa con nosotros y que tenga que siga dándose. Luego además también a nuestros formadores, porque son el fénix del club, tío. O sea, gracias a ellos aprendemos día a día y gracias a ellos mejoramos. Y también a nuestros mentores, porque a veces les decimos que no tienen ni idea, pero saben un montón y de verdad mentorean. Luego también a los novatos, porque creo que somos un grupo muy guachi. Por favor, que sigamos siendo tan amigos, que sigamos quedando para tomar cervezas. Por favor, que esto no acabe. Y sobre todo a Calle, mi compi, mi dupla, mi Dafne. Creo que ha sido súper guay como en verano, estando en el pueblo aburrida, me dijo Loti, oye, ponte con Calle para este torneo online y dije, venga, para adelante y desde ahí a tope porque es que hemos conectado un montón, me encanta estar contigo debatiendo porque es que aportas un montón y también me encanta hablar contigo como persona porque es que eres maravillosa. Vale. Y con todo eso voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Vale, consideramos desde oposición que es muy importante hacer un encuadre, como bien ha hecho el gobierno, pero que consideramos que es preciso como añadir algunas cosas para poder entender muy bien cuál es el actor que importa en esto, pero también os vamos a explicar por qué importa y también cómo en este contexto es importante tomar una decisión y por qué un sistema va a ser más beneficioso que otro y el sistema que, por tanto, va a ser más beneficioso es el de oposiciones. Vale, en primer lugar, el sistema judicial de Estados Unidos es un sistema que funciona por jurisprudencia. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un caso ya tiene un resultado, puedes tomar ese caso para aplicarlo a otros. Por tanto, lo que quiere decir es que si una sentencia ya está dada y mi caso se parece similarmente, puedo coger, traerlo a tierra, retomarlo y decir, oye, pues vamos a aplicar las mismas decisiones, vamos a tomar como esto que se ha aceptado como lo correcto en este caso y en esta adjudicación del caso y vamos a seguir desarrollándolo. Por otro lado, también vamos a mencionar al jurado popular, que lo voy a ir desarrollando a lo largo de mi intervención, pero que también es un sistema que se da en Estados Unidos porque hay una necesidad a nivel judicial global de un factor humano. Y esto vamos a explicar por qué es importante. Muy bien, porque dentro de los actores tenemos dos puntos claves. El actor como de la persona denunciante y el actor de la persona juzgada. ¿Por qué? ¿Por qué es importante una persona denunciante? Porque es el sujeto que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué se da esta vulnerabilidad? Primero, porque la ley tiene la obligación de protegerle y en segundo lugar, porque sus derechos han sido violados en alguna medida y por eso necesita este sistema para que sea capaz de decir en qué medida han sido violados, en qué medida no, y por tanto poner una sentencia. Por ello, no solo es importante el sistema judicial, sino que también es importante esta persona que se la escuche, que se le dé un punto de voz y que con lo que le ha pasado y su vivencia se pueda analizar poco a poco cómo esto se da para llegar a un resultado muchísimo más óptimo y beneficioso. Ahora también, la persona juzgada. Tenemos que partir del punto de que tenemos una presunción de inocencia, es decir,
primero hay que demostrar que esta persona es realmente culpable o no de lo que está haciendo, en qué medida es culpable y cómo esto va a hacer que su sentencia se aplique. ¿Por qué esto es importante? Porque aunque hay una persona que sus derechos sí, también tenéis otra persona en el otro lado en el que si la justicia no se explica correctamente, su derecho también va a ser violado. Entonces son dos personas que son muy importantes en este caso. ¿Y por qué creemos que solo desde el punto de oposición, solo desde la oposición, este sistema se va a dar? Vale, en primer lugar, punto a la baja, en el minuto 5 os lo voy a conceder, así que pensar cómo adelantar vuestro caso, porque es bastante importante. Y si no hay punto, pues ya veremos cómo lo resuelve, ¿vale? Entonces, vamos a explicar cuáles son los impactos importantes y por qué hay una problemática que se tiene que solucionar o cómo se va a poder solucionar de forma beneficiosa. Bueno, pues porque tenemos, como bien nos dice la InfoSlide, dos partes. La parte del 90% de una precisión y la parte del 10% de una compasión. ¿Cómo funciona la compasión? La compasión creemos que funciona desde el punto de vista humano en el que yo empatizo contigo, creo que te puedes sentir de un modo y en base a eso hago una acción, tomo una acción y llevo a cabo como un tipo de decisiones. ¿Qué pasa? Que ser compasivo no es lo mismo que ser humano y que ser justo, porque hay veces que la compasión parte de sesgos, parte de creencias, parte de valores que vienen desde un lado de un mundo y no desde el otro, y por tanto hasta qué punto puede ser realmente objetivo alguien que es compasivo, porque no por ser más compasivo voy a ser más justo, no por ser más justo voy a aplicar las leyes mejor y no por aplicar las leyes mejor voy a cumplir mejor con este sistema judicial que ya os he explicado por qué se tiene que dar correctamente. Ahora bien, ¿por qué creemos que es importante que la ley no se aplique como al pie de la letra? Porque entendemos ese factor humano en la ley y entendemos que para poder adjudicar mejor un caso tenemos que comprender todos los factores que entran en él. ¿A qué me refiero con esto? ¿En qué contexto se ha dado? ¿En qué contexto estaba la persona a la que le ha visto afectada esto? ¿En qué contexto se veía la persona que ha tomado esta acción? Y cómo todo esto construye un mundo y construye una narrativa que hace que tú como juez tengas que poder entenderla completamente. ¿Qué nos pasa con la inteligencia artificial? Que la inteligencia artificial, como nos dice la InfoSlide, va a coger como la información que un programador le meta y con ello lo siguiente que va a hacer es decir, vale, pues esto va a ser así o esto va a ser así. Y no va a tener tan en cuenta ese factor compasivo. Y luego os voy a explicar por qué el 90% de predicción tampoco es importante. Pero bueno, vamos a añadir una pequeña caracterización sobre la inteligencia artificial que no la he hecho al principio, pero considero importante. Es una nueva corriente que está surgiendo a día de hoy, por tanto, no tenemos como una certeza 100% plausible de que esto funcione correctamente, de que las respuestas que nos dé vayan a ser perfectas o de que las respuestas que nos dé van a ser válidas para cada caso. ¿Por qué esto es importante? Porque es una tecnología compleja. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas, solo un pequeño grupo de personas que conocen sobre informática, que conocen sobre programación, que conocen sobre inteligencia artificial, van a saber aplicarla, o van a saber programarla. ¿Cómo se programa esto? Le tienes que meter unas bases, unos datos, unas leyes, unas informaciones, pero esas leyes, esas informaciones, la inteligencia artificial las copia al pie de la letra. ¿Por qué esto es negativo? Pues por todos los puntos que te he dado antes y porque es muy importante que se pueda traer a tierra y se pueda materializar cómo esto impacta en la persona a la hora de tomar una decisión y por qué no es tan importante o no es lo más importante que la decisión sea tal cual dice la ley. Además, porque encima la inteligencia artificial no solo parte del ámbito de la información, también parte de cómo la inteligencia artificial me da la información. ¿Esto por qué se da? Porque tú tienes que programar tu forma de preguntar. Nos hemos un montón de veces que preguntamos a ChatGPT algo y no nos responde correctamente. ¿Y esto sabéis por qué se da? Porque no sabemos preguntarle. Por tanto, para que la inteligencia artificial funcione y para que el caso se pueda dirigir mucho más a la situación, habría que también enseñar cómo poder desarrollar como este tipo de pregunta para que la respuesta siempre sea positiva o sea lo más favorable. Y por eso consideramos desde oposición que la inversión en todo este proceso va a ser muchísimo mayor y por tanto encima es una carga de la prueba que tiene gobiernos porque nos tiene que mostrar cómo es su modelo, cómo va a funcionar, cómo que funcione va a ser encima más beneficioso y cómo que sea más beneficioso es incluso más probable, más plausible en su lado de la cámara que desde oposición decimos que no y encima creo que lo estamos impactando y probando de forma como correcta y satisfactoriamente. Pero es que además esto lo que hace es que haya una necesidad de procesamiento y una necesidad de que cada caso se atinja especialmente a ese caso. ¿Y por qué hemos mencionado al jurado popular? Porque el jurado popular sí que nos aporta... ¡Ay, no me habéis dado el punto! Bueno, pues no te separe que no me ha dado el punto. Entonces, siguiendo con todo esto, ¿por qué es importante que nos atinjamos cada vez más a la noción y por qué en esto nosotros traemos como el ejemplo del jurado popular? El jurado popular, como funciona, es un grupo de personas seleccionadas, normalmente votante promedio informado, como nosotros aquí cuando debatimos, y lo que nos dicen es: vamos a escuchar los casos, vamos a analizar lo que nos dicen las demandadas aquí como en los debates y en base a eso vamos a tomar una decisión y demás.
¿Por qué es importante que en algunos casos esto se dé? Porque necesitamos ese factor humano, porque necesitamos personas con diferentes opiniones, con diferentes sesgos, con diferentes valores, para que se atiendan más al contexto de la persona, para que puedan ponerse en su lugar, para ser empáticos, pero no compasivos, que ya os he explicado por qué no es importante o no tan relevante la compasión, sino la objetividad y el poder ponerme en contexto y a partir de ahí ir desarrollando cómo esto se va a dar. Y para no quedarme sin mucho tiempo, el punto de la precisión es porque creemos que hay una necesidad muy grande de una falta de humanidad y de que esta humanidad lo que nos haga es que la ley se pueda comprender mucho mejor. ¿Y por qué esto es importante? Porque cada caso es particular y nosotros desde oposición optamos porque los casos se puedan entender y comprender y adjudicar particularmente y no tanto a nivel de lo que una IA me pueda decir que puede estar mal programada y que incluso pues, puede no funcionar. Con todo eso, encantada de oponer. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a la vicepresidenta del Gobierno cuando nos escuchamos. Bueno, antes que nada me gustaría hacer unas pequeñas dedicatorias al torneo que nos ha permitido llegar aquí siendo novatas, a la organización, a todo el mundo que ha permitido que estemos hoy aquí, la gente que ha sido súper maja con nosotras, de verdad, muchísimas gracias a todos, nos hemos sentido muy cómodas. Por otro lado, también a C. Puente y N. Fenollar, dos grandes formadores, dos grandes personas, amigos, gente que de verdad merece la pena y que sin ellos no estaríamos aquí, ni siquiera nos habríamos metido al de debate, así que muchas gracias a ellos y a toda la gente que está ahí en Murcia, esperando, bueno, apoyándonos desde el principio porque han creído más en ellos, en nosotras, ellos, que nosotras mismas, así que gracias. Y pues nada. Vale. Comienzo en 3, 2, 1. Vamos a ver, la métrica que mi compañera ha establecido y que creemos que Cámara Alta de Oposición se ha comprado es en qué mundo hay una mejor o mayor calidad de la justicia. Entonces, yo voy a tratar de desarrollar los argumentos de mi compañera y de refutar con esos mismos argumentos que ella te trae y el desarrollo de estos lo que nos trae la bancada de oposición. Vamos a ver. Cuando la Cámara de Oposición nos habla de Romina llega y dice que es necesario, o sea, el sistema judicial es importante tener en cuenta a la persona juzgada y a la supuesta víctima para que el sistema funcione, nosotras no hemos dicho en ningún momento que eso sea, o sea, que eso no sea así. Vamos a ver, nuestro sistema tenemos que tener en cuenta que el poder judicial, la justicia, es uno de los tres poderes fundamentales del Estado. Es algo completamente necesario para que exista un Estado social y democrático de derecho. A día de hoy estamos viendo, como te ha intentado caracterizar mi compañera, pero yo voy a desarrollar un poquito más, que muchas democracias, muchos estados modernos están sufriendo crisis debido a la falta de legitimación o la legitimación un poco extraña que pueden tener los gobiernos o a las políticas que están tomando ciertos gobiernos. Entonces vemos como tanto el poder ejecutivo, el gobierno como el poder legislativo se están viendo comprometidos. Es decir, que el último gran bastión, el último gran poder intocable y que supuestamente debe ser independiente e importante es el judicial. Entonces nosotros vamos a demostrar cómo manteniendo o aumentando la independencia de este sistema judicial vamos a beneficiar tanto a las personas presuntamente o sea, las personas acusadas como a las presuntas víctimas y a todo el sistema judicial y, por lo tanto, a la justicia. Vale. 1. Este criterio claro y uniforme que te explica mi compañera. ¿No habéis tenido en cuenta que en Estados Unidos, dentro de un mismo estado, como ha explicado ella, dos jueces pueden, teniendo precedentes distintos, porque hay una serie distinta de precedentes, o sea, puedes utilizar el caso que más te convenga en función de tu ideología, dos jueces distintos pueden dar para un mismo hecho, un mismo asesinato, penas o condenas distintas, o incluso a una persona sacarla de la cárcel y a otra meterla. Y esto os parece un fallo súper grave que tiene el sistema estadounidense y que no están lidiando con él. ¿Por qué esto no pasa con nuestra IA? Porque nuestra IA, no le quita el trabajo a los jueces, porque los jueces no solo participan a la hora de dar sentencia, sino que los jueces, participan en el proceso de investigación que es anterior al propio juicio. Es decir, el juez va a seguir investigando, el juez va a seguir, yendo al levantamiento del cadáver. Al juez no se le va a quitar el trabajo, con lo cual no hay un gran perjuicio para los jueces. Pero es que además, las sentencias, el hecho de que la IA dé una sentencia no quiere decir que el juez no pueda revisarla. Es decir, la IA toma una decisión que ayuda y optimiza, como ya te he explicado mi compañera, pero eso no quiere decir que esa decisión que está tomando la IA sea la última
que no quepa una revisión o un recurso de dicha sentencia. Es decir, los jueces van a seguir teniendo trabajo y es más, como ya te ha explicado mi compañera, ahí estamos viendo como la narrativa del lawfare, el hecho este de que todos los jueces parece que están perdiendo legitimidad por el simple hecho de que en los estados están viendo como... O sea, los ciudadanos están viendo como poco a poco los poderes ejecutivo y legislativo, es decir, los políticos se van entrometiendo en la esfera judicial y como además, ya no solo esto, sino que en Estados Unidos, como te ha caracterizado ella, los jueces, y sobre todo los jueces de tribunales altos e importantes, son cargos políticos, es gente que accede ahí porque tiene un amiguito, no porque a lo mejor tenga los mejores méritos, sino porque simplemente le cae bien al gobernador de turno de dicho estado. Entonces, si nosotros creemos que esto beneficia a los propios jueces porque todo este proceso de deslegitimación que se está dando de los jueces con esta narrativa que les hace tanto daño a ellos y tanto daño al propio sistema judicial y que deslegitima a los jueces y al sistema y por lo tanto hace que los ciudadanos sientan una cierta inseguridad jurídica que puede ir en detrimento de su capacidad para pedir justicia o para acceder a la justicia, nosotros creemos que con nuestro sistema de esta IA esto se va a paliar bastante y esta narrativa que a día de hoy está cogiendo cada vez más importancia se va a mitigar. Pero es que ya no solo eso, nosotros nos habéis dicho básicamente que los jueces son un poco tontos y no van a entender cómo funciona la IA. Vamos a ver, nosotros te proponemos una IA, la IA va a tener un archivo en el que estén, o sea, no es una IA, no es ChatGPT, es una IA especializada que le está diciendo que falla solo un 10% de los casos. Es decir, es una IA a la que nosotras proponemos que tenga un archivo en el que estén todos los casos y todos los precedentes anteriores de dicho estado, es decir, va a tener toda la legislación, va a tener toda esta base de datos con sentencias que le va a ayudar y luego, vamos a ver, los jueces se le pueden dar cursillos para prontear, pero bueno, en el caso de que no se les llegue a dar, si el juez se encarga de hacer un archivo, como ya hacen, de hacer un documento con toda la información relevante del caso, con todo lo que han traído las distintas partes y se lo adjunta a la IA, ya le estamos diciendo que se va a optimizar todo el proceso de justicia y esta optimización no le va a quitar el trabajo a los jueces, va a ayudar a las víctimas porque además es muy duro para una víctima tener que esperar años, meses para volver a revivir el trauma que supone el ir a juicio por una violación, por el asesinato de un ser querido. O sea, si tú optimizas este proceso, le estás ahorrando un montón de dolor, tanto a la víctima como al supuesto acusado, que a lo mejor es inocente y también está viendo constantemente cómo se le está acusando, cómo la opinión popular se pone en su contra, etc. Luego, por otro lado, el jurado popular. Nosotros consideramos que el jurado popular es un pedazo de problema que tiene Estados Unidos, porque vamos a ver, si el jurado popular tiene un montón de sesgos. Además, depende del estado, lo que te estábamos diciendo. Hay estados mucho más progresistas y hay estados mucho más conservadores. Por cometer un delito en un estado progresista, si te juzga un jurado de mayoría progresista, a lo mejor no entras o si entras en la cárcel y por el mismo delito en otro estado, porque tiene otra ideología distinta, no vas a entrar. Entonces, el jurado popular, nosotros lo que creemos es que aumenta esta incerteza en la justicia, esta inseguridad jurídica y que lo único que hace es ir en detrimento de las propias personas que son partes y víctimas del juicio. Además, creo que Alta de Oposición comete una equivocación al liarse y confundir diciendo que la compasión no es empatía, no sé qué. No, vamos a ver, la realidad es que todos queremos que el proceso sea más objetivo porque eso va a significar directamente que al haber una mayor objetividad dentro del proceso estamos protegiendo más a las personas que tienen que estar protegidas, que son el presunto acusado hasta que se demuestre si es culpable o no y la persona que ha sido víctima o supuesta víctima de un delito. Entonces, si nosotros estamos agilizando este proceso, estamos objetivizando este proceso, es decir, vamos a ser mucho más eficaces, vamos a ser mucho más objetivos, eliminamos todo este factor humano que puede traer sesgos políticos, sesgos ideológicos, etcétera, en nuestro mundo, como ya te ha demostrado mi compañera, vamos a ganar. Y esto es exclusivo de nuestro modelo por el simple hecho de que, uno, es mucho más plausible que desaparezcan los sesgos que hacen tanto daño a las víctimas y a los acusados en nuestro mundo que en el vuestro. Y tenéis que lidiar con eso o intentar demostrarnos por qué vuestro mundo es más plausible, cosa que no habéis hecho. Dos, por la posible revictimización que viene cuando tardas tanto por el retraso judicial o por el tener que volver a declarar siglos después. Y por todo ello, nosotros consideramos que Cámara Alta de Oposición gana y muchas gracias. Ay, perdón. Sí, gobierno. Muchísimas gracias. Ahora ya vamos a la vicelideresa de oposición. Cuando quieras te escuchamos. Ay, Romy, pásame mi móvil para el tiempo, por fin. Gracias.
Vale. Bueno, yo antes de empezar también quería hacer una dedicatoria, primero al club en general y a todas las personas que incluso después de todo lo que ha pasado me han seguido apoyando y han seguido ahí en todo momento. Luego también a los novatos y especialmente, porque hacéis una comunidad preciosa y es una maravilla estar con vosotros, y especialmente a mis compañeros en esta aventura, que hemos estado en el coche, en el piso, en todos lados. No sabéis lo bonita que me habéis hecho esta experiencia. Y luego sobre todo a Romy, que bueno, ya no me voy a extender mucho porque ya te lo he dicho muchas veces, pero me has devuelto el amor por el debate. Y si me vuelvo a apuntar a otro torneo es por este contigo. Vale, empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Vale, panel, lo que voy a hacer en mi turno son dos cosas. En primer lugar, voy a terminar de repasar un par de cosas de nuestra línea y en segundo lugar ya me voy a poner con la de gobierno para terminar de explicar por qué no tiene ningún tipo de sentido. En primer lugar, nuestra línea. Traemos dos puntos principales que se basan básicamente en lo que nos cuentan de la IA, ¿no? Pues que tiene un 90% de precisión y un 10% de fallo, más que fallo, digamos, de ser demasiado liviana con las penas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Primer punto, el 90% de precisión. ¿Qué pasa? Que sea preciso no significa que sea adecuado. ¿Por qué? Porque un fallo que está teniendo gobierno es que me dicen, no, mira, es que las leyes son perfectas y tal. Luego también se contradicen un poco porque me dicen, no, mira, es que los jueces no son perfectos y lo hacen todo mal, de hecho, porque por eso deberíamos quitarles, pero luego las leyes sí, porque vuestra IA se basa en las leyes que ya están puestas y esas leyes las ponen los jueces a los que estáis criticando. Entonces no entiendo muy bien por qué vuestra IA va a ser perfecta, pero bueno, el punto es que en nuestro mundo encima es que el hecho de que las leyes ya estén puestas, ¿vale? En nuestro mundo por lo menos, esta precisión no es 100% de esto va a ser tal cual lo pone la ley, mientras que en vuestro mundo sí. ¿Por qué esto es un problema? Por el hecho de que es que si, por ejemplo, yo he robado por necesidad o yo he robado porque quiero, la IA lo va a entender como un hurto, punto. No va a entender esa diferenciación. ¿Por qué? Porque lee la ley al pie de la letra. ¿Qué pasa? Que entonces no estáis haciendo la ley de manera más justa, la estáis haciendo de manera más radical. ¿Cuál es el problema con esto? Que no es más adecuada. ¿Qué pasa con que no sea más adecuada? Que no es más beneficiosa ni para el sistema judicial, ni para el denunciante, ni para el denunciado, porque ni recibes penas adecuadas, ni consigues una sentencia adecuada a tu caso, ni estás siendo un sistema justo. Antes de continuar, primero la baja. Fíjate que la mayoría de juicios son completamente banales de hurtos menores o de infracciones de tráfico. Vale, me estás diciendo que por ello no son importantes, o sea, entonces ¿qué hacemos? Puedo robarte el coche porque, total, da igual porque es un caso menor. Es que esto no tiene ningún tipo de sentido. Pero es que encima, incluso si estamos hablando de los casos menores, es que igualmente nuestro mundo sigue siendo mejor. ¿Por qué? Porque, de nuevo, otro problema que están teniendo es lo de no, porque vas a revictimizar a la víctima, porque va a estar muchos años teniendo que esperar. Señores, eso pasa en el sistema de España. En Estados Unidos esto no funciona así. Es un sistema bastante más rápido precisamente porque se basa en un sistema popular y de jurisprudencia. No tiene todos los pasos burocráticos que tenemos aquí de una manera tan vasta, ¿vale? Y la cosa es que incluso si los tuviera, el hecho de que sea un sistema más objetivo no significa que sea más bueno, ¿vale? El hecho de que sea un sistema más adecuado es lo que hace que sea un sistema más bueno y es lo que hace que tenga un impacto más positivo tanto para el denunciante como para el denunciado. Porque no sé ustedes, pero si yo estoy teniendo un caso, como me han dicho, de violación y todo esto, prefiero 1000 veces más que el caso se retrase un poco, pero que puedan hacer un caso atingente a que me digan, no, mira, es que como la ley dice exactamente esto y tu caso no cumple exactamente esto, no vas a tener un resultado adecuado. Pues señores, prefiero esperar un poco y tener un resultado adecuado. Antes de seguir, alta. Estados Unidos no funciona con leyes como tal, tiene la Constitución y como te hemos dicho nosotros, el precedente. Si hacemos una... A ver, pero que es que sí que tienen unas leyes, que es que tienen una Constitución, punto número uno, la Constitución es una ley, es un marco legal que establece cómo se va a funcionar después, y punto número dos, es que si no tienen unas leyes, ¿en qué coño se basa su IA? ¿En qué pretenden que se base su IA si no tienen unas leyes en las que basarse? ¿Quieren basarse en unas guías? Pues las mismas guías en las que se pueden basar nuestros jueces. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Ese caso es simétrico y encima en nuestro caso se puede aplicar de una manera mucho más atingente a la realidad. Mientras que en el vuestro se hace de una manera completamente objetiva, que no significa que sea más buena, como ya ha explicado mi compañera. Y es que ahora vamos a ir con el 10% de lo compasivo, porque me gusta mucho el punto que me acaba de hacer la alta. Efectivamente, el sistema se basa sobre todo en jurisprudencia. ¿Cuál es el problema con esto? Que es que aquí hay un impacto marginal que es súper importante, tanto para la parte denunciante como para la parte denunciada, que es el hecho de, si a mí la IA, este 10% se equivoca en un caso de violación, en un caso de asesinato, en un caso importante, esto va a sentar una jurisprudencia y va a sentar una jurisprudencia que voy a poder usar en otros casos, ¿vale? Y esto es problemático. No voy a daros un point más, pensaros bien si queréis que sea este. Entonces, básicamente, esto puede ser muy perjudicial. ¿Por qué? Por el simple hecho de que es que, si existen estos casos, si a mí como persona que ha sido vulnerada en ese caso
la IA coge y decide, oye, no, mira, voy a ser un poco más lenient con tu sentencia, es que eso ya en otros casos se va a poder aplicar y la IA lo va a tener ahí como, ah, no, mira, en este tipo de casos puedo tenerlo, porque precisamente si lo que me están diciendo es que tengo un archivo y que la IA se va a basar en este archivo, es que cuantos más casos haya de este 10%, más veces lo va a entender como algo normal y cuanto más lo entienda como algo normal, más se va a dar. Es que es un problema muy grande, señores, es que es un problema que sigue y va creciendo. Venga, ¿cuál de las dos, chicas? Decidiros. Venga. O sea, los jueces también fallan constantemente y eso también entra en... Sí, perfecto, completamente de acuerdo. Los jueces fallan, sí, pero es que, ¿qué pasa? Que un juez falla, pero un juez no es que falle menos, es que falla de una manera distinta que la IA. Es que la IA, la manera en la que falla es una manera mucho más perjudicial, porque falla por simplemente no aplicar a la realidad. Un juez puede fallar porque no entienda bien lo que me has dicho, porque igual tengo algún sesgo. El problema es que la IA, la manera de la que falla, no es algo relacionado al caso. La manera en la que falla una IA es en el sentido de, yo entiendo que, pues lo que he dicho con el hurto, por ejemplo, no entiendo la diferencia entre una cosa y la otra porque hurto es hurto. Y entonces te voy a poner la misma sentencia. Y de nuevo, esto es un problema que se magnifica a más tiempo pase, porque es que no lidiáis con el largo plazo. Me dices, sí, mira, es que a corto plazo va a ser perfecto, ¿por qué no? Porque hay unas leyes, que también habéis dicho que no las hay, pero bueno, hay unas leyes sobre las que se va a basar esta IA y entonces esto va a ser perfecto y la IA va a funcionar y va a entender las cosas y lo va a ir sentenciando. Vale, pero es que ese 10%, si tenéis ese archivo que habéis traído en vuestro modelo de cómo lo vais a implementar, si habéis traído que hay un archivo del que va a tirar, es que si estos 10% de los casos van a seguir en ese archivo, porque van a seguir en ese archivo, porque van a estar ahí, porque precisamente el sistema judicial estadounidense se basa en jurisprudencia, lo que vais a hacer es que se siga convirtiendo en una bola y que esto impacte más todavía en esas víctimas y en esas personas denunciadas que decís tanto que queréis proteger. Es que en vuestro mundo no estáis protegiendo a nadie, estáis queriendo hacer un lavado de cara y decir, no, mira, somos súper objetivos porque hay una máquina haciendo el trabajo que debería hacer un ser humano. Esto no es algo real. De nuevo, objetividad no es que sea más adecuado, igual que lo de compasivo no es que sea más justo. Entonces, ni en el caso del 90% ni en el caso del 10% es bueno. Ahora bien, para terminar muy rápido y construir en positivo, ¿por qué sí que es bueno el sistema que tenemos ahora en comparación a este otro? Porque ayuda tanto al sistema judicial en el sentido de que hay una cohesión dentro del propio sistema, porque encima esto que dicen de que no, los jueces siguen estando en la parte previa, señores, esos son los peritos, esos son los abogados, esos son otro tipo de personas, los jueces están para juzgar, punto. Y la cosa es que precisamente estas cosas ya están reguladas, ya están ahí y... Perdón, eso. Y básicamente el caso que hay a día de hoy es mucho mejor. ¿Por qué? Porque a nivel del denunciante, a mí como denunciante, me van a tener mucho más en cuenta mi caso, van a poder analizar de una manera mucho más humana, de una manera mucho más atingente a la realidad de lo que lo puede hacer una máquina, porque las máquinas no entienden matices. Y las IAs, mucho menos. Y menos aún si ya me dices que tiene un 10% de poder fallar. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido querer implementar esto, pero es que encima, para mí como denunciado también me interesa que la sentencia sea más aplicada a la realidad. ¿Por qué? Porque igual si yo he matado a alguien me interesa que pueda tener ese 10%, pero es que si yo no lo he hecho, que es otro de vuestros casos, de las personas que están acusadas sin ser verdad, es que, señores, precisamente en esos casos a mí me interesa que sea una persona la que puede ver estas cosas. Y luego encima, el punto del sistema judicial, que como sistema judicial me interesa más ser justo y adecuado. Muchas gracias. Encantada de oponer. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora llamamos al extensionista de gobierno. Cuando quieras te escuchamos. Antes de nada, una dedicatoria rápida. Primero a Jojo, por marcarse 2 irons y quedar primero en 1, mientras yo la estaba abandonando. La mejor pareja de debate, de verdad. Luego al club de debate, porque es el mejor club que existe. Para mí me lo paso muy bien y creo que es maravilloso, y más teniendo 80 personas nuevas. Creo que haremos una familia muy buena. Y sobre todo a mi hermano, que es la persona que me introdujo a debate. Y ya está.
Desde Baja de Gobierno traemos 4 puntos de análisis. Nos basaremos en cómo la implementación de la IA aumenta la eficiencia del sistema judicial y por qué esto es lo más importante dentro de este debate. Antes, una caracterización muy importante sobre cómo son los juicios y el 10% compasivo. Fijémonos que la mayoría de delitos son muy leves, como hurtos menores o infracciones de tráfico. El 99% de juicios se hacen respecto a este tipo de delitos. Son delitos generalmente con pocas pruebas, una cámara de seguridad, un testimonio. Esto que nos hace pensar que este 10% compasivo sería específicamente de todos estos juicios con muy pocas pruebas, pocos testimonios. En estos casos, la IA no tendría suficientes pruebas o fallaría en determinar cuál es el culpable, principalmente porque no hay pruebas y no tiene capacidad de saberlo. En este sentido, no tendríamos que preocuparnos de este 10%. No tiene sentido pensar que este 10% podrían ser juicios enormes de corrupción o de abusos con un montón de pruebas. En estos casos, la inteligencia artificial tendría suficiente contenido como para dar el veredicto normal. Empezando con el primer punto de análisis, y es cómo se implementaría. Vamos a matizar un poco el modelo de nuestra alta con 7 puntos. El primero es que sería una inteligencia artificial de código abierto, es decir, todo el mundo tendría capacidad de saber cómo funciona, con qué se ha entrenado y por lo tanto de quejarse. El segundo es que tendría presencia internacional. Se presentaría al resto de países por tal de ser imparcial y por tener control del resto de países y decir, hey, no, que no se te vale la olla con la IA. El tercero es que se haría con presencia de jueces para hacer más rápida la decisión y para hacerla más imparcial. Lo normal es que una vez la IA ha dicho su veredicto, necesitase la validación de un juez o de un jurado popular o de quien sea. No tiene sentido pensar que la IA directamente te daría el veredicto y le harías caso. El cuarto es que se entrenaría a través de juicios votados por la gente y se eliminarían aquellos más polémicos. Es decir, no le metería todos los juicios que pueda, incluso aquellos más polémicos o aquellos pasados que ya no siguen los estándares actuales. En este sentido, tendríamos una capacidad de acción sobre aquellos juicios que han entrenado a la IA y por lo tanto en base a qué toma las decisiones. Quinto lugar, no sería ChatGPT, es decir, la oposición se pone en un caso extremadamente tramposo en el que la IA funciona mal. No, sería una IA bien hecha donde sabemos cómo funciona y le damos el juicio y las pruebas y nos da el resultado bueno. 6. Se implementaría paulatinamente, primero en juicios banales de hurtos menores con muchas pruebas y se iría cada vez aplicando a juicios mucho más importantes hasta llegar a los juicios normales. Esto que nos daría 2 cosas. La primera es una capacidad de ver los errores y de solucionar donde falla la IA. La segunda es una población que pueda valorarla, es decir, si la población ve que la IA constantemente está siendo racista, entonces tendría capacidad de saber cómo actúa. Si la aplico directamente, no tendríamos esta capacidad. En séptimo lugar, no tendría esta capacidad de retroalimentarse. Esto, oposición nos impone esta carga de que la IA se retroalimenta y los propios casos que hace se retroalimentan. Esto, uno tiene un problema porque juegan mal con las probabilidades. El 90% de casos seguirían siendo buenos, por lo tanto la mayoría de retroalimentación sería buena. En segundo lugar, es que esta retroalimentación no la hemos defendido y en ningún lugar decimos que esté en nuestro lado de la casa. Segundo punto de análisis, ¿por qué el costo sería más barato y por qué esto es bueno? Fijémonos que mantener una IA es mucho más barato que mantener 6 líneas de personas que se forman como jueces en 6 universidades en cada una de las comunidades autónomas. Esto es un verdadero coste enorme que cuesta 6 años de formación, que cuesta ordenadores, que cuesta todo lo que implica formar una persona durante 6 años. ¿Esto qué hace? Pues que mantener una IA es básicamente un supercomputador. Esto es extremadamente mucho más barato, cuesta mucho menos y por lo tanto nos deja mucho dinero libre. ¿Qué se podría hacer con este dinero libre? 2 cosas, reinvertirlo en mejora de esta IA y en investigación para hacerla mejor, más eficiente o con menos sesgos, y en segundo en la participación ciudadana para promover que esta IA sea buena. Oposición depende de una caracterización muy tramposa de la inteligencia artificial. Tercer punto de análisis sobre la eficiencia. Dentro de este punto de análisis tenemos 3 puntos. El primero es que se libera carga de juicios medios y menores. Si ahora tenemos capacidad de que los juicios de hurtos menores, de tráfico, estos que hemos dicho, se hagan mucho más eficientes y de manera automática, ahora tenemos muchos jueces libres para poder participar en aquellos juicios que realmente los necesitan, como juicios de corrupción, de abusos, y por lo tanto tenemos mucha más cantidad de jueces, mucho más imparciales. El segundo es que se reduce el tiempo de espera entre juicios. Sí, ahora tengo una IA mucho más eficiente porque van mucho más rápido que el sistema judicial, no son personas, no tienen que ser toda la burocracia, entonces van mucho más rápido. ChatGPT te escribe un texto que tú tardarías 1 hora que hacer en 10 segundos. Por lo tanto, esto tiene 4 impactos positivos en gobierno. El primero es que evita la reincidencia entre juicios. Si yo tengo que esperar 1 año hasta que me juzguen para un robo, para un abuso, lo más probable es que lo vuelva a repetir porque no he tenido consecuencias. El segundo es que evita las colas de espera larguísimas
víctimas y aumenta el sentimiento de seguridad de la gente. Si yo sé que si me hacen daño inmediatamente se podrá reparar o se pondrá a prisión o se culpará a esa persona, entonces tengo mucha más seguridad. El tercero es que reduce la inseguridad de las víctimas durante el proceso de espera. Es decir, si yo como víctima de abuso tengo que esperar 2 años con mi acosador suelto por allí, tengo un pánico terrible. Y es que esto es un problema muy importante dentro de nuestro sistema judicial. Las víctimas quedan completamente desamparadas porque los juicios tardan años en hacerse. En nuestro mundo, en nuestro lado de la casa, esto no pasa. Los juicios serían mucho más rápidos y las víctimas no se quedarían tan desamparadas. El cuarto es que aumenta la capacidad de evitar la mala conducta. Es decir, si yo sé que a la que hago algo mal, inmediatamente se me pondrá prisión y se me juzgará de manera mucho más rápida, entonces tengo muchos menos incentivos a actuar de este modo. Es decir, si yo como político sé que a la que sea corrupto inmediatamente me ponen a prisión porque la ley es mucho más eficiente en términos de juzgar, entonces tendré muchas más razones para no hacerlo. El tercer punto de la eficiencia es que mejora la velocidad de cambio. Es decir, si yo tengo un sistema judicial lleno de jueces que llevan 30 años de experiencia con sus propios ideales, será muy difícil aplicar cambios progresistas dentro del sistema. Tendrán una tendencia a seguir juzgando como lo han hecho siempre. Si yo tengo una inteligencia artificial, rápidamente puedo cambiar los criterios con los que juzga de manera que pueda aplicar cambios progresistas mucho más rápido. ¿Esto qué impacto tiene? Pues que los cambios progresistas que favorecen a minorías y que reducen los sesgos serían mucho menores desde nuestro lado de la casa y se podrían aplicar mucho más rápidamente. Cuarto punto sobre la imparcialidad, rápidamente. Aun suponiendo que se usa como ejemplo el entrenamiento de juicios sesgados, seguimos ganando en nuestro lado de la casa. Fijémonos como la reducción del tiempo de espera de los juicios implica dos cosas que reducen los sesgos del juicio. La primera es que no tengo tanta afección de la opinión pública y el segundo es que posibles afecciones de corrupciones. Es decir, si durante un juicio que se alarga 10 años los jueces tendrán más que suficiente tiempo como para recibir sesgos, cambiar su opinión. Esto no pasa en nuestro lado de la casa. Aun jugando en el mejor caso de oposición, ganamos. Gobierno juega en nuestro mejor caso en el que la IA no tiene sesgos y no tiene los sesgos de estos entrenamientos. Bueno, gracias. La oposición, cuando quieras te escuchamos. Vale, antes de empezar, quiero dedicar este discurso a mis formadores Cala, Antonio y Alberto, al CEU, por enseñarme cómo es debatir, al CIB, que siempre nos apoya, y a mi compañera Rocío, que aunque no quiera, siempre me dice que sí a todo. Así que, a ver. Empiezo en 3, 2, 1... Bueno, en Baja de Oposición queremos dejar unas cosas claras que no se están teniendo en cuenta y es que de qué manera se criminaliza este sesgo político. Realmente, cualquier país que tiene jueces se da cuenta, y cualquiera que sepa un poquito de derecho, sabe que este sesgo político que tienen los jueces es para que haya un equilibrio. Este sesgo político que tienen los jueces, que pueden ser en un periodo de tiempo más hacia un lado o más hacia el otro, significa que se está representando a la diversidad de la población. Es decir, los ciudadanos son muy diversos, cada uno tiene sus opiniones, por tanto, el juez también tiene que ser diverso, también va a tener un sesgo político. Eso lo hace humano y la IA nunca va a poder tener eso. La IA nunca va a poder representar mediante un sesgo político a la diversidad de la población. En segundo lugar, también queríamos apuntar una cosa sobre el tema de la optimización del trabajo que tanto se está hablando. Si realmente el juez tiene que revisar paso por paso la sentencia que ha dictado la IA, ¿en qué momento se optimiza el trabajo? O sea, el juez tiene que ver poco a poco qué ha dicho, qué no ha dicho, qué ha tenido en cuenta y qué no ha tenido en cuenta. ¿Eso de verdad se considera optimización del trabajo? Porque si realmente la IA me hace un texto en 10 segundos, como dice Baja de Gobierno, pero yo tengo que ir punto por punto a ver si lo ha dicho bien, si ha usado la coma o si no, o si ha usado los términos jurídicos correctos, ¿cómo me aseguran que va a haber de verdad una optimización del trabajo? Es que sinceramente no lo entendemos y creemos que no queda suficientemente probado. Además, hay una cosa que esto nos diferencia también de nuestra alta, que no se está teniendo en cuenta, y es que nos dicen que los ciudadanos van a tener más seguridad jurídica con la IA, pero realmente creemos que van a tener inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque el juez
si entendemos cuál es el proceso de juzgar algo, requiere de un apoyo, requiere de otros compañeros que se dediquen también a su ámbito o a su área. Requieren también de manuales, necesitan apoyo para, por ejemplo, analizar un término que voy a introducir que se llaman atenuantes y agravantes. Es decir, no es lo mismo que yo mate a un desconocido a que yo mate a mi madre. Y eso es una cosa que sí, puedo entender que la IA se pueda introducir esos datos en la IA poco a poco, vale, optimización del trabajo perdida, porque es que ha matado a su madre que era la prima de su tía, de su cuñada cuarta. O sea, no estamos optimizando el trabajo, tenemos que poner y realmente detallar toda la situación en la IA y luego ver que lo ha entendido perfectamente, que la prima de su cuñada es a la que he matado. Entonces, se vuelve a caer lo de la optimización del trabajo. Es que no lo entiendo. También se quejan de los pasos burocráticos de lo que tenemos que esperar. Si realmente tienen en cuenta a los ciudadanos, entenderán que los pasos burocráticos son necesarios y que se revise 50 veces lo mismo es completamente necesario para que realmente el ciudadano tenga esa seguridad jurídica, para que en cierto momento se pueda impugnar, para que si lo miran 150 personas y justifican 150 personas por qué piensan que es así, cuando se impugne se le pueda decir al ciudadano, hemos decidido esto, por esto y por esto y por esto. Si el ciudadano no está de acuerdo con lo que dice la IA, voy a coger a la base de datos y le voy a decir, escúchame, justifícamelo. Es que, sinceramente, no lo acabo de entender. Además, un momentito. Vale, desde Baja de Gobierno entendemos una cosa importante. Hay ciertos trabajos, y esto no se está comentando, que requieren de una visión ética y moral. Es decir, no es lo mismo que seas administrador, oficinista, inspector de Hacienda, que seas un juez. Esto es necesario. Y entonces me estáis queriendo decir que la IA no solo se podría aplicar a jueces, sino a muchos otros... o sea, si la IA realmente puede sustituir este aspecto ético y moral, ¿significa que de verdad lo podemos usar en todo? ¿Significa que de verdad la IA va a sustituirnos? ¿Ya no vamos a hacer nada? ¿Dónde está realmente el componente humano del que hablaba mi alta? Otra cosa que añadimos en gobierno que no se está teniendo en cuenta, los riesgos informáticos que tiene la IA. ¿Por qué realmente una IA tiene que saber si yo he tenido una multa, 2 multas, 3 multas? Yo quiero que lo sepa un juez, que tenga su archivo, sus datos, mis datos, pero no una IA. ¿Realmente nos han explicado cómo funciona la IA? ¿Va a guardarse los datos? ¿No se los va a guardar? Doy por hecho que sí se los va a guardar, porque luego se aplicará por analogía. No entiendo, o sea, realmente no lo entiendo. Además, otra cosa que no nos explican es que la IA, cuando se ve construida, tampoco tiene por qué ser estar totalmente no sesgada. O sea, la IA también tiene unos parámetros que se siguen, que los decide el que crea, la misma persona que crea la IA. No voy a poner el ejemplo de ningún creador de IA, pero piensen en cualquiera que ya se lo imaginarán. O sea, no hace falta que yo lo diga. Punto de alta. Vamos a ver, si tú eres juez en Wyoming y el gobierno de Wyoming te ha puesto a dedo como juez porque les caes bien y porque tienes la misma ideología que el gobierno de Wyoming, el sesgo político sí que va a afectar a las decisiones y no es por diversidad, es porque estás de acuerdo con el gobierno. Para tener sesgo ideológico está la política, no la justicia. Vale, pero es que la población de Wyoming no es la misma población que la de Texas. Entonces, el juez de Wyoming debe de tener el sesgo político que tenga la población de Wyoming. La IA no puede ser tan objetiva, de manera que no se tengan en cuenta las situaciones del de Wyoming, del de Texas, del de Wisconsin o de donde sea. Vamos a entenderlo bien. O sea, la IA, cuando es demasiado objetiva, que es lo que estamos repitiendo, no tiene en cuenta los contextos personales. Ya no la situación individual de si has matado a tu padre o tu cuñada, como he dicho antes, sino de cómo funciona la economía de cada estado, de cuál es la cultura de cada estado, porque no es lo mismo, cambia totalmente de un estado a otro las costumbres y realmente lo que siguen. Por tanto, desde Baja de Gobierno pensamos que la IA no se va a poder aplicar y no es lo más correcto, primero porque no se tienen en cuenta cosas, las situaciones personales como los atenuantes y los agravantes, que
refutan a la supuesta utilización de trabajo. Además, pensamos que el proceso burocrático protege al ciudadano de recibir una justificación correcta sobre lo que se le ha impuesto o la condena que va a tener que cumplir. Y además, creemos que hay un claro peligro de filtración de datos y de riesgos informáticos que no se está teniendo en cuenta, que realmente pueden acabar perjudicando al ciudadano en el sentido de que su caso personal se aplique a otros muchos porque se han guardado datos fraudulentamente. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora llamamos al látigo de gobierno. Cuando quieras te escuchamos. Voy a intentar no gritar mucho al micro, porque no me gusta. Vale, primero esto. Vaig a fer un català perquè crec que mantindre el català quan institucionalment se persegueix és prou important i en primer lloc m'agradaria agrair-li a Biel, el meu company, perquè crec que és com molt divertit disfrutar de debat sabent que puc anar a una ronda i suïcidar-me parlant sobre xamans. Crec que és com molt més divertit que anar a intentar guanyar o intentar arribar al CEMUDE. Crec que és com molt estúpid. En segon lloc, m'agradaria agrair-li al meu club perquè són molt majos, tal qual, tothom diu el mateix, però sobretot als meus formadors, principalment a l'Eudal, que se'm va queixar que l'últim cop no li vaig agrair res, i després a l'Andreu, que se'm va queixar de que li vaig dir que no era el meu formador. I ara podria dir el mateix, però no ho faré perquè se'm torna a queixar. I en això crec que ja està. Vale, para aclarar un poco mi turno y teniendo en cuenta que no me gusta debatir de pie, voy a explicar qué voy a hacer. En primer paso voy a intentar refutar en general todas las acusaciones que están desde oposiciones, luego voy a ir directamente a alta oposición y baja oposición. En segundo lugar voy a intentar aclarar un choque que se han dado desde las altas y que todo el debate parece aceptar, menos en baja de gobiernos. Y finalmente voy a intentar explicar por qué ganamos o tenemos como más impactos en el corto y largo plazo. Vale, empezando por las refutaciones. La primera idea que se me viene a la cabeza cuando he visto el debate es que desde oposiciones se entiende que, en plan, hablamos de un absolutismo cuando hablamos desde nuestro modelo, y es que se oponen que vamos a imponer nuestro modelo y que no vamos a, que los jueces van a dejar de existir en nuestro mundo, y es que esto es completamente mentira. Nosotros no imponemos el modelo de la IA, y es decir, lo que estamos haciendo es como implementamos el modelo como principal, es decir, como mayor fuente de efectividad a partir de nuestro modelo como fuente principal. No obligaríamos a nadie, por tanto, a ninguna persona de Estados Unidos a tratar con una IA. Es decir, los jueces no dejarían de existir y, por tanto, las personas que quieran tratar con una IA porque creen que su caso es bastante relevante, que lo trate una persona, pues lo va a tratar una persona, porque ya decimos que no todos los recursos se van a destinar a la IA y van a seguir existiendo personas formadas. Y van a seguir existiendo personas formadas principalmente porque en su propio trabajo ya tienen la competitividad de que están compitiendo literalmente con una IA formada y que la propia InfoSlide ya dice que funciona, es decir, en el 90% de los casos funciona igual que un juez, y solo en el 12%, que es bastante mitigatorio, no funciona. Fuera de eso, todas las oposiciones hablan sobre el factor humano, pero es que no entendemos cómo pueden explicar eso, teniendo en cuenta que nosotros ya solucionamos eso, y es que no obligamos a nadie a tratar con una IA, pero es que además, si tienen un problema con el factor humano, nosotros no decimos que no pueden existir los juzgados populares, etcétera, etcétera. Así que al final las narrativas de las personas según el factor humano en nuestro lado de la casa se resuelven. Fuera de eso y directamente a alta oposición y también baja oposición, de hecho, se nos dice que tenemos que demostrar cómo el modelo es efectivo según la programación y por qué va a estar personas ahí que tienen que estar como pendientes de que la IA funcione correctamente, pero es que, reitero, desde la propia InfoSlide ya se dice que funciona, es decir, se dice que el modelo en el 90% de los casos es funcional y por tanto no entra a debate principalmente porque la IA ya funciona. Y es decir, no es como que tenemos fiat, pues que ya hay personas, ya se entiende que funciona y por tanto es algo que no se puede debatir. Fuera de eso, algo que me gustaría comentar sobre la alta oposición
y creo que es un poco falacia, es sobre la rapidez del sistema de Estados Unidos, ya que se ha dicho que no es como en España y que van más rápidos, etcétera, etcétera. Yo creo que es como un poco falacia principalmente porque el votante informado promedio ya ve las noticias, ya ve que hay juicios constantes, juicios repetitivos, juicios que se alargan y principalmente como es una acusación que no nos pueden dar principalmente porque el votante promedio informado ya sobreentiende que hay un problema en el sistema judicial o puede entender la narrativa, entonces no aplica. Vale, hablando un poco ahora sobre un choque que he visto, y es que todas las dos altas intentan probar en qué mundo hay más justicia. El problema es que es una carga de la prueba enorme y literalmente la InfoSlide, bueno, como no tenemos que probar en qué modelo hay más justicia y nosotros lo que hacemos de hecho es probar la efectividad de nuestro modelo, no probamos la justicia porque es algo muy extraño de probar y sobre todo muy difícil de hacerlo. Para que me explique. Bueno, reiterando, como la InfoSlide ya dice que la IA funciona como los jueces, entendemos que la justicia en ambos mundos llega a ser simétrica, por tanto es un choque que no se le puede dar a ninguna bancada, principalmente porque es simétrico, en los dos casos se entiende que funciona, quizá el 10% es mitigatorio, pero en nuestro caso ya te explicamos por qué efectiva el proceso, entonces no aplica. Sí, creo que me he explicado. Vale, fuera de eso, me gustaría explicar un poco por qué creemos que como reiterar el hecho de las narrativas, al menos desde nuestra bancada, primero a la alta. Vale. Primero leeros la InfoSlide, o sea, sí que dice que la IA tiene que existir en lugar de jueces porque toma las decisiones judiciales en lugar de los jueces. Y luego, entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cómo lidiáis con que la IA tome las decisiones por sí sola sin los jueces? El efecto dominó que puede generar el fallo del 10%. 4 puntos de análisis y eso se sobreentiende en nuestro caso. Es decir, todo eso, como se mitiga con nuestro caso, hay 4 líneas de análisis que ya se han probado. Hablando ahora sobre el corto plazo y el largo plazo, creemos que es bastante importante como explicar que en nuestro modelo, teniendo en cuenta que funciona per se, la narrativa que nosotros implementamos evoluciona. Es decir, no implementamos de un día para el otro, hay 20 IAs que no son ChatGPT, pero hay 20 IAs que funcionan y ya nadie puede hablar con ningún juez, sino que entendemos que poco a poco se va implementando, poco a poco la gente va entendiendo cómo funciona y por tanto en el corto plazo no hay choques reales en la población, no hay problemas reales en la población y por tanto no es un problema real. Y en el largo plazo ya probamos efectividad y ya hablamos de que las narrativas de seguridad mejoran porque la gente entiende que puede hablar con una IA que se renueva constantemente, que tiene recursos constantemente para que no se quede envejecida y no se quede con los juicios de hace 20 años que Dios sabe por qué están ahí y simplemente va mejorando. Entonces la narrativa a largo plazo, bueno, no es una narrativa a largo plazo, es como un hecho, también lo ganamos simplemente por la optimización del tiempo que ganamos y la seguridad que le damos a las personas al final. Entonces entendemos que es como algo bastante importante que nosotros ya probamos. Fuera de eso, un problema de oposiciones es que... Aquí hay un problema de oposiciones que no me acuerdo cuál era. Bueno, en plan, nosotros suponemos que el modelo como funciona exactamente igual, esto como refutación a alta de oposición, y nosotros aún así probamos que el modelo, como el aumento de eficiencia es mucho más positivo. Fuera de eso, ¿por qué ganamos a nuestra alta? Consideramos que somos bastante más comparativos que ellas, tenemos líneas de análisis un poco más profundas y además como llegamos a, como parcializamos los choques, entendemos mejor el debate. Fuera de eso, ganamos ganamos a las oposiciones principalmente porque nosotros demostramos y plausibilizamos la efectividad y demostramos que nuestro modelo tiene sentido y es como plausible literalmente y efectivo. Y ya está. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora llamamos a la persona al látigo de oposición. Cuando quieras te escuchamos. Es que no tengo mucha voz. En primer lugar, agradecer igual que mi compañera Jane. ¿Me oís mejor aquí? No, puedes mover el micro. ¿Aquí? Vale. En primer lugar, agradecer, como ya ha comentado mi compañera Jane,
tanto al CEU por enseñarnos el debate, porque hace 2 días llegamos aquí y no sabíamos ni qué era cada cámara, y pues estamos ya aquí, o sea que ya tenemos suficiente. Y en segundo lugar, agradecer también al CIP por formarnos también y estar siempre con nosotros para apoyarnos. Y bueno, a todos los novatos que habéis hecho esto posible. Bien, voy a comenzar. Jane. Crono. El crono. Problemas del directo. Vale, perdón. Vale, comienzo en 3, 2, 1. Bien, en primer lugar, desde bajada posición, me gustaría acabar de desarrollar algunos puntos que ha estado comentando mi compañera, pero que quizás no están teniendo bastante peso en el debate o no se les quiere dar. Primero, que es que creo que no son conscientes de que, visto desde España, está claro que nosotros tenemos unos códigos muy claros y muy detallados que demuestran cada una de las situaciones para poder tenerlos en cuenta, y una vez tienen un problema, simplemente van al código, acuden a exactamente el artículo que lo define y ya tienen resuelta la sentencia que tienen que poner. En Estados Unidos esto no se da. No existen estos códigos así detallados por mucho que lo quieran. Tienen una constitución y unas bases jurídicas, pero no están lo suficiente detalladas como para poder basarse en ellas. Por tanto, no se le puede meter una IA y simplemente utilizarlo como software porque no existe. Así que, volviendo al punto de mi compañera, en efecto, perdemos el factor tiempo que tanto aprecian porque vamos a necesitar de redactarlo uno por uno y entonces no sirve para nada. Luego, en segundo lugar, aclarar que la filtración de datos creo que es algo lo bastante relevante como para tenerlo en cuenta en este debate y que nadie más ha comentado. También nos diferenciamos por esto. Y es que digo yo que si en la población de Estados Unidos, que hay millones, millones y millones de personas, por lo menos a 1 millón de esas personas se les filtran los datos, a lo mejor cuantificando, no es tanto para la población de Estados Unidos, pero sin embargo, para nosotros creo que es lo bastante relevante que 1 millón de personas pierdan su derecho a la privacidad porque una IA, que al fin y al cabo es un robot que día a día nos está demostrando que falla, tanto ya no solamente con ChatGPT, sino con Twitter, Instagram, Facebook, día a día se filtran muchísimas veces datos y esto da muchos problemas, pues aún más si los datos que se filtran son datos muy sensibles, como es que a lo mejor a tu hija le hayan violado. Digo yo que no te hará gracia que todo el mundo pueda saber eso. Lo siento si estoy siendo muy gráfica, pero es que esta es la realidad. Luego, también comentar una pregunta que nos han hecho y ha contestado mi compañera, y es que no se elige a dedo. O sea, creo que se olvidan de que no pueden simplemente decir usted va a ser juez sin ningún tipo de formación. Para empezar, esta gente tiene que pasar por una formación de mínimo derecho, que ya les digo yo que en Estados Unidos es lo suficientemente complicada como para que no pueda hacerlo todo el mundo, pero aparte de esto, no sé si son conscientes de que tienen que pasar un examen para poder convertirse en jueces. Por lo tanto, estas personas, por mucho que las eligieran a dedo, siguen siendo personas que están lo suficientemente formadas, y mucho, se lo aseguro, como para poder cumplir con este papel de jueces. Bien, ahora sí que me voy a centrar más en ir a cada cámara. En primer lugar, ir a alta de gobierno, que es nuestra diagonal. Nos están comentando que existen unos sesgos que la IA o no va a tener o no van a ser tan graves. Bueno, no creo que esto sea real, ya lo comentaba Jane, y es que, para empezar, en el momento en el que una persona tiene que crear este software, automáticamente le está introduciendo el sesgo que tenga, que será más o menos, pero sigue siendo uno, ya que, aunque lo conforme un conjunto de personas, que cada una tenga un tipo de pensamiento, siguen siendo 10 personas y no la población total. Por lo tanto, jamás van a poder crear, por mucho que lo quieran, una IA que no tenga ningún tipo de sesgo. Además de que se está basando en jurisprudencia que de por sí ya han dicho personas que son humanas y que obviamente van a tener un mínimo sesgo. Bien, además, añadir a esto, de nuevo, los códigos. No existen los códigos que sean objetivos únicamente. No los tienen. No es como nosotros. Entonces, no pueden basarse en ellos. Tenemos que crearlos o bien basarse en algo que va a tener un sesgo. Luego, se pierde muchísimo tiempo y dinero en hacer esta realidad de la doble vuelta de pasar luego por un juez. ¿Por qué? Primero, la cantidad de dinero que se tiene que invertir en implementar toda esta IA es muchísima, pero como nadie ha sacado el tema económico, simplemente lo mencionaré por encima y lo dejaré ahí, porque nadie más lo ha sacado. En segundo lugar, es el tiempo, y es que ya lo estaba comentando tanto nuestra alta como Jane, y es que se gasta muchísimo tiempo. A lo mejor ustedes no han cogido y han metido una sentencia o un caso a ChatGPT y le han preguntado cuál es la respuesta, pero les aseguro que ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera vuelta van a dar la respuesta correcta y mucho menos detallada como tiene que hacerlo un juez, ya que, no sé si a ustedes les importa, pero por lo menos a mí, si me están acusando de algo que a lo mejor no he sido yo el culpable, si llega y me dice una IA, es que según ChatGPT esta es la respuesta correcta y mi juez casualmente no le apetece ponerse a revisarla detalle por detalle, pues a lo mejor acabo yendo a la cárcel por culpa de que alguien no se ha parado a revisar lo suficientemente bien la respuesta de un tal ChatGPT.
que también les comento una cosa, ya lo comentaba mi Alda, bueno, y Jana creo que también. Esto es algo novedoso, no llevamos el suficiente tiempo con la IA como para tener claro si va a haber los suficientes errores, que ya les aseguro que lo va a haber porque se está demostrando ya a día de hoy, como para basarnos en únicamente lo que nos diga un robot, ya que se necesita el factor humano, no simplemente el mecánico. Daré una pregunta. Vale, vamos a ver, las filtraciones de las que estás hablando, que parecen tan importantes, ya existen porque no estamos en el medievo y hay bases de datos con todas las sentencias que hay, entonces se pueden filtrar los datos igual, haya IA o no. Además, no me estoy demostrando por qué la IA va a fallar más que los jueces, que nosotros ya tenemos demostrado que los jueces pueden fallar. Vale, voy a responder al primero y segundo al segundo. En primer lugar, le comento, no sé si usted ha leído las sentencias del BOE, pero cuando las lee, en ningún lugar aparecen los nombres, o por lo menos no los nombres reales de las personas. Por tanto, por mucho que a ti te diga que un tal Juan de 56 años ha matado a otra persona, a lo mejor ese Juan en verdad se llama Carlota y tiene 13. Entonces, bueno, 13 no, pero 21 sí. Entonces, no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo una filtración, que realmente no es filtración, simplemente es poner cara al público y a la población, ver cómo se juzga y, por tanto, juzgar nosotros mismos a nuestros jueces, que una filtración real de saber qué está haciendo cada persona con su vida. Y, en segundo lugar, no, se me ha olvidado, lo siento. Vale, baja de gobierno. Bien, en todo momento están minimizando y banalizando ese 10%. También lo hacía la alta. Y es que un 10% no es un número en absoluto pequeño, y les aseguro que los jueces de por sí no suelen equivocarse un 10%, suele ser menos. Pero en el caso de que lo hicieran, el factor humano no es el mismo que el factor de un robot. Si una persona se equivoca al ser humana, probablemente ese error que está teniendo sea un error que podemos tener todos nosotros, pero que ha tenido en cuenta muchísimas cosas que un robot desde luego no va a tener. Por tanto, el problema que está teniendo es que de por sí el error que va a tener la IA va a ser mucho más grave y mucho peor. Bien, continuando. Por tanto, el por qué bueno, en números es muy grave este 10%. Y es que la población de Estados Unidos precisamente es una de las más pobladas del mundo y cada vez va a más. Por tanto, un 10%, quizás en un estado que no tiene tantos habitantes, pues no les parece tan grave. Pero si un 10% ya resulta en más de 1 millón o casi 10 millones de habitantes, es una barbaridad de personas, y que por mucho que digan que siempre suelen ser casos que no son tan graves, como puede ser a lo mejor robar una botella de alcohol porque soy alcohólico, bueno, pero es que a lo mejor ese caso es una pena de muerte. A lo mejor es una persona que ha matado a otra y resulta en una pena de muerte, porque en Estados Unidos existe la pena de muerte. Y ahora a lo mejor a eso ya no les hace tanta gracia, porque si matan a su padre, porque supuestamente es el causante de otra muerte y luego resulta que es inocente, y todo es culpa de una IA, les aseguro que van a tener un problema mayor que simplemente acusar a un juez. Bien. Dicen que no van a quitar a los jueces y que no van a perder su empleo, pero es que esto no es cierto, porque si no pierden su trabajo, si no pierden ese empleo, significa que la IA no está haciendo nada, porque siguen necesitando todos esos jueces. Por tanto, sí o sí, o se crea desempleo o es que la IA no sirve para nada. Decídanse en una u otra. Pérdidas tenemos sí o sí. Bien, ya por último, iré contra nuestra OPO. Bueno, pues ya, acabo. Muchas gracias.